De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro del taller sobre boleta única papel. Muchas gracias, Lourdes Lodi, por acompañarnos y todo tuyo el espacio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente gracias por sumarse a esta propuesta que, como bueno, adelantamos en el taller pasado, la clase pasada, la idea es poder ofrecer herramientas en dos sentidos. Por un lado, en clave pedagógica, pensando el rol que el periodismo tiene en su capacidad informativa de llegar a vastos públicos para explicar con qué se va a encontrar el ciudadano el domingo 26 de octubre en cada local de votación. Y por el otro lado, también la idea era poder decir y contar aquellas cosas que ustedes no van a encontrar en la ley, lo que no van a encontrar en los manuales, lo que no van a encontrar en las capacitaciones, que es ver el, digamos, el vericueto, la letra chica o lo que puede salir mal de la elección. La idea no es que salga mal, todo lo contrario, la idea es que ustedes también sean agentes para que esto no salga mal, pero al mismo tiempo ver en qué procedimientos, qué fenómenos, qué relaciones, qué materiales pueden resultar problemáticos, también afectando lo que podría ser la integridad del proceso electoral o deslegitimando resultados. Entonces, como sabemos que todo esto es nuevo y en el caso santafesino, que es de donde provengo, es un sistema que venimos implementando desde el año 2011 en elecciones primarias y generales, y bueno, en mi rol de directora del Observatorio Político Electoral de la UNR, conformado hoy por un equipo de casi 100 investigadores y estudiantes observadores, hemos encontrado mil detalles y algunos de esos a partir de la experiencia santafesina es que les quiero también compartir para refinar la mirada y para refinar la voz en términos de un proceso que, además de ser novedoso por la novedad del sistema, es novedoso por la naturaleza de cómo impacta este nuevo instrumento en clave federal. Bueno, a modo de repaso, sé que bueno, muchos de ustedes ya estuvieron presentes la semana pasada. Por si alguno no estuvo, habíamos estado viendo cuáles eran las características de la boleta única nacional, de este nuevo instrumento de votación. Yo tuve la posibilidad el jueves de estar con personal de la Dirección Nacional Electoral y me dieron modelos de boletas. Fíjense qué sencillo. La mayoría de las provincias van a votar con un formato como este, que tiene la posibilidad de ser doblada por una línea, ¿sí? Acá tiene el pedazo de troquel del que hablábamos, que es el que queda en el talonario. En la parte de atrás tiene las instrucciones y así se ingresa en la urna. En las 8 provincias que eligen senador, el tamaño va a ser más amplio y también va a haber necesidad de hacer en las más grandes un doble doblez. Pero bueno, el formato es sencillo y, como decíamos, es intuitivo para el ciudadano. Y aunque sea intuitivo, es importante que comuniquemos que no en todas las provincias esto va a ser igual. En las que no eligen las dos categorías, este va a ser el formato de boleta. En las que eligen senadores y diputados, vamos a tener la fila superior con los nombres de los frentes y partidos, la segunda con los senadores y la tercera fila recién con las opciones de diputados. Esto lo estuvimos viendo, estos son los modelos que están dando vuelta. Estos ya son casos diseñados concretos que, como les comentaba, se estuvieron realizando los sorteos en cada una de las jurisdicciones y hoy probablemente todos ustedes, los que provengan de cada una de las provincias, ya sepan cómo va a ser el diseño de la boleta única para elegir diputados o diputados y senadores en su jurisdicción. Y algo que, bueno, que había quedado a modo de cierre un poco rápido el miércoles pasado, tenía que ver con que yo les contaba de la particularidad de estos escenarios disímiles para implementar boleta única, que no está solo dado por el hecho de que hay 8 provincias que también eligen senadores, sino que también está dado por la particularidad de que hay provincias que ya han implementado modelos de boleta única o boleta única electrónica o boleta única de papel. Habíamos revisado entre todos los modelos de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, con el cual votan los argentinos en el exterior o privados de su libertad.
y bueno, y en los formatos de boleta única electrónica, que es el modelo de Cava, que es el que conocemos la mayoría, que si bien no es lo mismo, supone ya el hecho de que el elector salió del paradigma de la boleta partidaria y conoce otro formato de presentación de la oferta electoral. Esto es algo que había quedado esbozado el taller pasado, que es, yo lo que armé acá es un semáforo de complejidad de implementación de boleta única a nivel nacional. ¿Y qué fue lo que armé? Les digo esto para que tengan en la cabeza, provengan ustedes de donde provengan, o si comunican desde medios nacionales también, que no es lo mismo pensar en una elección en Córdoba, San Luis o Santa Fe, que pensar en una elección en Santiago del Estero o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos muchas variables que definen el escenario electoral del 26 de octubre. Una es cuántos legisladores se eligen. Sabemos que hay provincias cuya magnitud de distrito es más grande, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cava, entonces la totalidad de la oferta electoral no va a estar presente en la boleta única. Vimos el taller pasado cómo se resolvía esto y lo voy a volver a explicar. Después la segunda variable tiene que ver con el número de listas que han sido oficializadas para esa elección. Y como veíamos recién con el formato de la boleta, no es lo mismo una boleta donde se ven claramente 7, 8, 5, 4 listas, como en Formosa, por ejemplo, que pensar en boletas como la de Buenos Aires, la de Cava, la de Córdoba, incluso la de Santa Fe, donde compiten 16, 17, 18 listas. De hecho, ha habido algunos pedidos en el caso de Córdoba de que se utilizara el formato más grande de boleta y no el que corresponde al tamaño de entre 10 y 20 listas. ¿Por qué? Porque obviamente a mayor oferta electoral, más condensado y menos clara es la información en la forma en la que se le presenta al elector, y obviamente que en contextos de primera implementación para aquel ciudadano que no conoce el instrumento, es un elemento de complejidad que se le agrega. El tercer elemento de complejidad tiene que ver con si es una elección solo de diputados, que es una cuestión sencilla porque uno, ¿qué le va a comunicar al elector? Usted tiene que hacer solamente una marca en la boleta. Es fácil. Hay una boleta, una marca. Pero cuando elegimos senadores, ya le vamos a tener que decir al elector que usted va a tener que hacer 2 marcas en la boleta si quiere votar en las 2 categorías. ¿Qué significa esto? Que primero hay que salir del formato de la boleta partidaria en la que eligiendo una boleta resolvíamos la elección para todas las categorías. Va a haber que salir del formato, como decíamos el taller pasado, santafesino, donde, por ejemplo, es una boleta por categoría. Acá hay una boleta, pero hay 2 categorías en juego. Va a haber que salir del formato mendocino y cordobés. ¿Por qué? Porque en Mendoza y en Córdoba tienen voto de lista completa, y en el caso de la boleta nacional no existe el casillero para el voto de lista completa. Entonces, en este caso se agrega una complejidad, y es explicarle al elector que no necesita votar al mismo frente para las 2 categorías, que puede votar para una categoría un voto válido y para la otra un voto en blanco, que puede votar en las 2 la misma fuerza, pero necesita hacer 2 cruces en la misma columna. Entonces, elegir 2 categorías a aquellas provincias donde esto va a suceder le agrega una complejidad en la pedagogía, y también le va a agregar una complejidad importante al momento del escrutinio de mesa. ¿Por qué? Porque indefectiblemente van a ser casos donde vamos a encontrar seguramente mayores porcentajes de votos nulos y mayores porcentajes de voto en blanco. La cuarta columna acá hacía referencia a si es una provincia que tiene antecedentes de boleta única de papel o no. Para los que lo tienen, hay un terreno ganado. Para los que no lo tienen, tenemos una variable de complejidad. Y el mayor elemento de complejidad en esta elección, a mí me parece que también está dado por las elecciones concurrentes. En Catamarca, en Mendoza, en La Rioja y en Santiago del Estero, vamos a estar eligiendo en la misma jornada cargos nacionales, diputados o diputados y senadores, y cargos locales, que significa que van a convivir en la misma elección 2 sistemas diferentes.
para el caso mendocino son dos formatos de boleta única muy similares, pero no iguales, pero para el resto de los casos supone convivencia de la boleta única con la boleta partidaria, con todo lo que esto supone, no solo a la hora de explicárselo al elector, sino también en términos de niveles de capacitación de las autoridades de mesa, de logística, de coordinación de los niveles de gestión provincial y nacional, de comunicación, de los tiempos que va a llevar el escrutinio de mesa y la carga de resultados. El jueves estábamos con referentes de la DINE y nos decían, como ha sucedido en otras elecciones, que se hablaba de que hasta que no esté el 30% de la carga de telegramas para todas las jurisdicciones no se van a mostrar resultados. Y ustedes imaginarán que si hay que esperar a que termine de darse los telegramas en jurisdicciones donde tienen las dos elecciones de los dos niveles y encima tienen dos categorías, eso va a tardar muchísimo más que pensar en la elección en San Luis o en Santa Fe, donde encima tienen entrenamiento con boleta única y para las 7 de la tarde ya vamos a estar teniendo resultados prácticamente en todas las mesas y resultados cargados y telegramas enviados. Entonces, toda esta complejidad de pensar que la elección no es igual en las distintas provincias, me parece que también es importante que la tengamos en cuenta a la hora de cómo cubrimos esta elección y a la hora de cómo comunicamos las particularidades de cada proceso en cada uno de estos lugares. Y en eso, a partir del puntaje de complejidad que yo le doy en cada una de estas categorías, es que elabore este semáforo de complejidad para que ustedes también presten atención en qué provincias el proceso va a ser más complicado y en cuáles probablemente sea muchísimo más sencillo. Esto también obviamente es un incentivo para quienes tengan que cubrir desde el plano nacional, bueno, ¿a qué provincia vamos? O para quienes hacen tareas de observación electoral o de acompañamiento cívico, va a ser mucho más entretenido y rico y con datos de color observar una elección en Cava, en Catamarca o en Santiago del Estero que observar una elección en Córdoba o en San Luis o en Santa Fe, ¿no? Bien, para que veamos, la semana pasada habíamos recorrido estos formatos de boleta única como antecedentes que definen nuestra boleta única nacional actual sobre lo que hay que comunicar las diferencias en las jurisdicciones que esto suceda, y habíamos hecho un recorrido rápido sobre cómo debieran ustedes como periodistas y comunicadores eh, contar el proceso de votación a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo pensamos la pedagogía electoral? Que es mucho más sencillo de cómo pensamos una cobertura en términos de análisis. Bueno, ¿qué le tenemos que decir a los electores, al ciudadano, al votante? Que como primer paso lo que tienen que hacer es chequear el padrón electoral, el local a donde va a votar. Saben que en la elección de provincia de Buenos Aires sucedió que a muchas personas le habían cambiado su local de votación. Esto también puede volver a suceder en otras provincias atendiendo a que la boleta única y en concurrencia con el sistema nacional puede requerir de otro formato de espacio y de estructura e infraestructura para implementar esta elección. Entonces, chequear primero el padrón electoral y ver a dónde uno va a votar. Llevar el DNI también, que como saben es la gran pregunta de cuáles son los documentos válidos para votar. La recomendación que hay que hacerle al elector es que lleve el último DNI que le hayan emitido. Todos estos documentos son válidos para votar, pero son válidos para votar siempre y cuando sean el último emitido. ¿Por qué? Porque es el que figura en el padrón electoral. Si uno tiene un DNI celeste libretita y tiene el último DNI tarjeta, el que va a figurar en el padrón es el DNI tarjeta, no el DNI celeste. Así que bueno, este es un dato independientemente de la boleta única que es importante que también transmitamos. Llevar el DNI, chequear el lugar del padrón y el número de mesa, y si se puede el número de orden de donde votamos, siempre es más fácil decirle al presidente de mesa cuál es el número de orden. Y después, ¿en qué consiste la votación con boleta única? Que ya lo deben haber visto en varios spots televisivos y escuchado en las radios. Es la autoridad de mesa entrega la boleta única que tiene la particularidad de estar diseñada
para esa mesa, ¿sí? Tiene que estar desprendida del talonario específico de esa mesa, no puede ser una boleta única que uno traiga de otro lado o de otra mesa. Le va a entregar un bolígrafo, dice la normativa. Les comentaba el taller pasado que en el caso santafesino lo que recomendábamos era dejar el bolígrafo atado al pupitre, a la cabina de votación, para que todos voten con el mismo bolígrafo. Una pregunta al ciudadano puede ser, ¿puedo llevar mi propia lapicera? Sí, puede llevar su propia lapicera. ¿Qué pasa si uno lleva una lapicera de otro color? Corre el riesgo de que lo identifiquen por el color de la lapicera que llevó. La boleta única que le entregan al elector no tiene que tener ninguna marca en ninguno de los casilleros y solamente debe tener, sí, en su reverso la firma del presidente de mesa. El elector va a pasar a una cabina de votación, que es un cartón muy sencillamente dispuesto. Va a haber en todos los locales de votación 2 cabinas, esto va a agilizar mucho la elección, y dentro de esa cabina, con la boleta abierta, va a realizar una marca. Acá, este material que yo les muestro acá, como les comenté el miércoles pasado, es el que está difundiendo la DINE. Dice cualquier marca, pero la recomendación, y como de hecho también lo dice la boleta en la parte superior, ahí figura la idea de que la marca sea una cruz, es hacer una cruz o tilde en el casillero para cada una de las categorías. Recordar esto en los casos en que también se elige senador. Doblar la boleta, recomendación, doblar la boleta antes de salir de la cabina de votación, porque si no, el voto queda expuesto. Poner esa boleta en la urna ya sin sobre, y en ese momento uno va a ir a firmar el padrón, retirar el troquel y llevarse también su DNI. Esto lo vimos rápidamente. Uno se puede equivocar al momento de votar y en esos casos lo que debe hacer es solicitarle al presidente de mesa que le dé una nueva boleta. Y en el caso de que el presidente de mesa también, al momento de cortar la boleta del talonario, o si tiene algún problema de que se le cae el mate encima, o se le cae el café, o se le moja, hay boletas, como sería de contingencia, que se pueden utilizar, o un talonario de contingencia, o bien todos los talonarios tienen mayor número de boletas que los electores en ese padrón. Así que si uno se equivoca, no intente aclarar, no intente tachar, no intente marcar con liquid paper, sino simplemente dobla la boleta, la van a poner en un sobre de boletas de vueltas por error y puede solicitar una nueva boleta para realizar su voto. Bien, esta es una recomendación que también está bueno transmitir a la ciudadanía, que es que no se puede sacar fotos con el celular al voto. Y ahora vamos a pasar al momento de la jornada electoral, que no lo vimos en el taller pasado. Es importante que identifiquemos que hay muchos actores involucrados en la jornada electoral, además del presidente de mesa y los electores y votantes, ¿no? Tenemos el delegado judicial, que en los casos locales a veces se llama jefe de local, suele ser el director de escuela, que es el que responde, vendría a ser operativamente, por cómo se desarrolla la jornada electoral en ese local, mientras que la autoridad de mesa es la mayor autoridad que hay en el proceso en cada una de las mesas. El comando electoral, que son las fuerzas de seguridad que están ahí para proteger y resguardar los materiales y las urnas, el personal de correo, que es el que lleva los materiales y el que repliega los materiales, urnas, bolsines, bueno, la autoridad de mesa, que además va a haber una autoridad y 2 vocales, y los fiscales partidarios por cada una de las listas que se presentan en la elección. Como ustedes saben, a veces hay fiscales partidarios que están desde primera hora y en algunos otros casos hay fiscales que llegan recién para el momento del cierre de mesa, escrutinio de mesa y para poder llevarse los resultados. Y no siempre todas las fuerzas políticas tienen fiscales en todas las mesas. Bueno, acá vamos a detenernos un poco en lo que son los materiales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pensar en esto, en el qué puede fallar. Acá, a diferencia del sistema anterior, que quienes se encargaban de proveer
las boletas eran los partidos políticos, de garantizar que todas las boletas estuvieran en el cuarto oscuro el día de la elección, eran los partidos políticos, cada uno tenía que proveer la propia. En este caso es el Estado, es la justicia electoral la que tiene que garantizar que estén los talonarios para cada una de las mesas. A veces ha sucedido que o hubo un inconveniente y se retrasa el correo, entonces las mesas no pueden abrir hasta que no llegan los talonarios, o bien que hay un problema y es que este talonario de mesa que me llegó, el número de mesa no corresponde a la mesa a la que me llegó. Les digo para que vean que tiene otra complejidad. A cada una de las mesas, primero van a llegar materiales ligados a cómo se estructura el salón de votación. Recordemos que ya no hay más cuartos oscuros y que el jefe de local, que como les decía suele ser el director del establecimiento, tiene que prever cómo va a estructurar esa escuela o ese local de votación en esa jornada. Entonces ya no son cuartos oscuros que hay que estar cerrando o tapando ventanas, sino que las autoridades de mesa van a estar adentro de los salones y las cabinas de votación también tienen que estar ubicadas a la vista de las autoridades de mesa. Ahora les voy a mostrar cómo esto queda dispuesto. Entre los materiales que se entregan están los padrones en distintos juegos, urna y cabinas, los talonarios, los afiches de listas completas. Recordemos que como no todos los nombres y las listas de candidatos entran en las boletas figuran los nombres de los 5 primeros, las listas completas van a estar en afiches pegadas en cada una de las mesas de votación, los bolígrafos indelebles, que nos han dicho de la DINE que van a ser numerosos para que no haya faltantes, sellos y sobres, los documentos electorales, la cartelería que tiene que ver con las infracciones electorales, con el voto accesible y con las prohibiciones, y un afiche para el recuento de votos. En el taller pasado me preguntaban cómo era el talonario. Este es un modelo del talonario que se va a utilizar en esta elección. Fíjense, es un talonario grueso que tiene, digamos, características técnicas. Primero tiene que tener un engomado que sostenga esas 355 boletas aproximadamente para cada una de las mesas. Los troqueles no se tienen que salir. El troquelado, el corte desde el troquel, que es ese pedacito gris que queda ahí de la boleta, tiene que ser de buena calidad. Y como ven, la información que queda en el troquel es una información que contempla el número de mesa y también el número de la boleta de ese talonario. Entonces tenemos un troquel con el número 1, con el número 2, con el número 3, que es importante. Fíjense, acá yo les muestro modelos de la boleta única santafesina. En este caso, el troquelado y el engomado era de buena calidad. Pero fíjense en este caso, el troquelado, el lugar donde había que cortar por la liñita de puntos las boletas, no era de buena calidad. Esto genera un problema para la autoridad de mesa y también hace que muchas veces, si la boleta se rompe, haya que descartar esa boleta y darle un nuevo juego de boletas al elector. Fíjense, acá en esto pasó para boletas de distintas categorías, acá para la categoría de diputados, y en este caso, si ven los talones amarillos, sucedía que lo que fallaba era el engomado. ¿Qué pasaba? Cuando la autoridad de mesa quería sacar la boleta, en vez de cortarla por la línea de puntos, lo terminaba haciendo desde el engomado. Obviamente, como les comentaba en el taller anterior, el riesgo es no entregarle a ningún elector la boleta con el troquelado incorporado. ¿Qué sería el troquelado incorporado? Darle la boleta así. Acá el troquel está acá. El troquel yo lo tendría que cortar para poder entregársela al elector. Tendría que ser así. Si yo le entrego esto, le estoy entregando una boleta numerada. La boleta numerada permite, obviamente, identificar al elector. Entonces, esto es un punto en el que hay que poner mucho énfasis en las capacitaciones a las autoridades de mesa. Nos dijeron de la DINE que están trabajando mucho en la calidad de los troqueles, pero bueno, es uno de los puntos a observar. El otro punto a observar, que lo van a poner a prueba en esta elección, es el de la calidad de las urnas. Piensan que la elección santafesina tenían que ser urnas con capacidad de contener las boletas de 5 categorías. Esto no pasa en nuestra elección nacional, pero sí no es lo mismo las dimensiones de las boletas para algunas categorías
que lo que eran las dimensiones del sobre, por ejemplo, en elecciones tradicionales con boleta partidaria. Esta es la urna que se utilizó en la primera elección con boleta única. Hubo fallas en esos colores que se figuraban, que se veían en las bocas, y también hubo fallas en el lugar donde estaban las bocas. Fíjense que en elecciones siguientes se mejoró y se pusieron las bocas en la parte superior para permitir que las boletas cayeran y se ubicaran mejor. Este fue otro de los problemas que tuvimos, fue que la boleta de la categoría de concejales para la primaria, doblada correctamente por la línea de dobles, resultó más grande que el tamaño de la boca previsto para ello. Esto obviamente que es un error de gestión, pero ¿qué supuso? Que la gente tenía que volver a hacer un nuevo doblez para poder incorporar esa boleta en esa boca de urna, y esto generaba para el horario del mediodía que hubiera atascamientos o urnas atascadas en esa categoría, y muchas veces se terminaban resolviendo metiendo reglas, tijeras o sacudiendo las urnas, que simbólicamente, o alguien que abría una urna para acomodar boletas y la volvía a cerrar. Entonces, ¿cuál era la noticia? Que se estaban abriendo las urnas en horarios del mediodía. Bien, esta es la disposición de mesas y cabinas que hoy están proponiendo los manuales para autoridades de mesa. Si ustedes me consultan a mí, yo lo que les hubiese sugerido era que las autoridades de mesa no quedaran detrás de la puerta, ¿no? Hubiese hecho al revés, hubiera puesto en la parte superior a las autoridades de mesa, o acá a la entrada a las autoridades de mesa, y arriba las cabinas de votación. Este es el modelo que se venía usando en Santa Fe de disposición de boxes, y este es el que se utilizó en la última elección, pidiendo que las cabinas estuviesen de costado para evitar que las personas escondidas detrás de la cabina tomasen captura de imágenes. Pero esto, ¿qué es lo importante que quiero que vean en esto? Que las autoridades de mesa ya no están en el exterior y el elector pasa al cuarto oscuro a votar, sino que la autoridad de mesa tiene visibilidad permanente de lo que sucede en el ámbito de las cabinas. Y acá también hay que agregar otro componente. ¿Qué sucede en provincias donde hay elecciones concurrentes? Lo que sucedía en Santa Fe era la autoridad de mesa quedaba afuera del cuarto oscuro, las cabinas de votación con boleta única quedaban afuera, en el pasillo, afuera del cuarto oscuro, y el elector votaba primero la elección nacional adentro del cuarto oscuro con un sobre, salía, luego se le daba la boleta única, pasaba a una cabina de votación y votaba. Nos comentaban el otro día de la DINE que lo que está previsto para las provincias donde se va a votar el mismo día con boleta única y boleta partidaria es que adentro de esta sala de votación se va a poner un biombo que separe las boletas partidarias. Entonces el elector le estarían dando la boleta única para votar en la elección nacional y el sobre para votar en la elección local con boleta partidaria, permaneciendo las autoridades de mesa dentro de las cabinas. Esto es importante para cada uno de ustedes que venga de provincias donde hay elecciones concurrentes, que chequeen qué es lo que dice el manual para autoridades de mesa y después puedan corroborar que esto se cumpla. Pero es un gran desafío en términos de infraestructura pensar cómo implementar en un mismo local las dos elecciones simultáneas. Fíjense, esto es un modelo de cabinas en elecciones santafesinas. Fíjense que está adentro del aula, la foto está sacada desde la mesa de la autoridad de mesa. Y esto también es otro modelo, lo sencillo que hasta en la Universidad de Música, al lado del piano, uno puede poner dos cabinas y puede votar. Esto obviamente agiliza muchísimo el proceso. Algo a atender, por ejemplo, hablábamos también de la cuestión de la fiscalización. Se dice mucho que el sistema de boleta única libera a los fiscales de la paranoia permanente de estar todo el día entrando al cuarto oscuro a ver si me robaron la boleta, si me ocultaron la boleta, si la posicionaron en otro lugar, si la rompieron. Pero esto no significa que el fiscal no tenga una función. El fiscal tiene una función ligada a comprobar la identidad de los electores y al mismo tiempo, fíjense acá qué pavada, pero adentro de la cabina de votación
hubo quien dejó inscripciones. Entonces, la cabina de votación es de cartón. Hay que chequear cada tanto de que no haya marcas, inscripciones, o que alguien haya dejado algún folleto, por ejemplo, que incite al elector que pasa después que él, o a los electores, a votar de determinada manera. Entonces esto parece una pavada, pero la cabina de votación también es un espacio de expresión. Recuerden que los electores entran empoderados con una virome. En estos dos casos, en las dos cabinas, en casos distintos, fíjense que en ese cartón de apoyo hay inscripciones ajenas al proceso electoral. Acá lo que les quería mostrar con esta cabina es la importancia de que las cabinas sean estables. Si con un pupitre no alcanza para la estabilidad de la cabina, es importante que la autoridad de mesa y el delegado de la justicia electoral dispongan de 2 pupitres. Si es necesario fijarlo con cinta, bueno, tener la cinta para darle estabilidad, porque eso tiene que permanecer estable desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que vota el último elector. Bien, fíjense qué importante es la infraestructura también, independientemente de que ya no necesitamos las mesas para sostener la totalidad de la oferta electoral y de las boletas partidarias, sí necesitamos, bueno, esto es un caso extremo porque nadie debería haber sacado las boletas de todas las categorías fuera de la urna. En Santa Fe las boletas se sacan por categoría y se escrutan por categoría, pero aún así, fíjense, aquí en una elección primaria había tantas listas que el espacio físico no alcanzaba para apilarlas por cada una de las listas, los votos que obtuvo. Entonces, algo a tener en cuenta por las autoridades de mesa y los delegados es también el espacio físico del lugar en el cual se va a llevar adelante el escrutinio de mesa. Si bien uno puede mostrar la boleta y dejarla a un costado, hay una tradición, y tiene que ver con las prácticas, con el sistema anterior, de que los partidos políticos, los fiscales, e incluso, bueno, los vocales y los presidentes de mesas, suelen ir agrupando las boletas por cada una de las listas que las obtuvo. Entonces, voto para 1, voto para 2, voto para 3, voto para 4, y cuando termino de acomodarlas, cuento cuántos votos, cuántas cruces obtuvo cada una de las listas. Esa es una forma en la que se realiza el escrutinio. Fíjense acá nuevamente infraestructura, este es el caso que les comentaba, donde las autoridades de mesa estaban afuera del cuarto oscuro, las cabinas estaban afuera del cuarto oscuro, y el cuarto oscuro estaba adentro. Si uno no piensa en qué lugar se dispone cada uno de estos actores, terminamos encontrando que hay personas que hacen autoridad de mesa en un lugar, en un pasillo angosto, y que es el lugar donde además tiene que circular el elector para ir a la mesa de atrás. Muchas variables a tener en cuenta que escapan a lo que tiene que hacer el elector, pero sí a quienes gestionan cada uno de los locales de votación. Durante la jornada, bueno, se me ocurren varias otras cuestiones que pueden suceder. A mí me parece que lo importante es que ustedes observen también con qué actitud van a votar, si están dadas las medidas de accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, si en algún momento hay declaraciones de faltantes de materiales, si se garantiza el voto secreto de la forma en la que estén dispuestas las cabinas de votación. Recordemos que las cabinas de votación pueden estar dispuestas no solo en un aula de una escuela, sino que pueden estar en un salón de actos, en una cancha de básquet, o incluso hasta en una plaza o en un hospital podrían estar. ¿Por qué? Porque lo que da el resguardo es la cabina, e incluso las cabinas se podrían compartir en caso de ser necesario. Vamos al momento del escrutinio de mesa, que es algo que también habían consultado la semana pasada. Se ha dispuesto que para cada una de las mesas le van a entregar este afiche, como un afiche borrador, que va a ser un reflejo de la boleta única, pero sin los nombres de los candidatos. ¿Y para qué sirve esto? Para que se vaya anotando al estilo palotes de truco, ¿sí? De los palitos del cuadradito de 5 cruzado, cuántos son los votos que obtiene cada una de las listas. E incluso este afiche, que es algo que muchas veces se suele hacer en el pizarrón del local del aula, ¿no? Este afiche completado tiene que volver dentro de los materiales que se devuelven a la justicia electoral. Así que no es solo un material borrador, sino que es un documento que va
digamos, recopilando los resultados de la mesa. Las boletas se abren, digamos, a las 6 de la tarde, se cierra la mesa, las autoridades de mesa proceden a abrir las urnas en presencia de los fiscales, y a partir de ese momento se abren las urnas. Primero hay que contabilizar en el padrón cuántos electores hubo, se va a cotejar si el número de electores fue equivalente al número de boletas utilizadas, y se va a empezar a completar en este afiche cuántos votos obtuvo cada una de las fuerzas. A cada una de esas boletas que ya se ha contabilizado el voto, se le va a poner un sello de escrutado. Esto significa que ese voto ya se contó, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifican los votos? Con boleta única son válidos los votos que tienen una marca en la categoría correspondiente, o se consideran votos en blanco aquellos en los que el elector no ha marcado ningún casillero en la categoría. ¿Qué significa esto? Que uno puede tener un voto afirmativo para la categoría de diputado y un voto en blanco para la de senadores, o viceversa. Puede tener un voto en blanco para diputado, digamos, cruzarlo, o puede tener votos afirmativos, que es lo ideal, en las dos categorías, o votos en blanco en las dos categorías, si el elector decide no marcar la boleta, doblarla e introducirla en la urna. ¿Cuáles son los votos nulos? El voto nulo es el que está emitido en una boleta que no está oficializada o que no tiene la firma de la autoridad de mesa. Es decir, si yo llevo esta boleta que me dieron de la DINE, que dice modelo ilustrativo, obviamente que esta boleta no sirve porque es un modelo ilustrativo. No sirve la boleta que no tiene la firma del presidente de mesa. No sirve es también un voto nulo aquel que está emitido en una boleta rota que impide ver la opción electoral. Recuerdan que les mostré esas boletas que se rompían arriba por deficiencias del troquel. Si ese corte en la parte del punteo no afecta la marca clara, ese voto es válido. Ahora, si no se puede ver la marca realizada por el elector, obviamente la boleta rota es un voto nulo. También son votos nulos aquellos que tienen inscripciones o leyendas ajenas al proceso electoral. Ahora les voy a mostrar algunos de los casos en la provincia de Santa Fe, y aquellos que tengan materiales ajenos también y extraños a la boleta y ajenos al proceso electoral. Les muestro, bueno, ahora les voy a mostrar, quiero repasar estas dos categorías también. Es muy común que se hable de voto impugnado, confundiéndolo tanto con el voto recurrido como con el voto nulo, ¿sí? No es lo mismo un voto nulo que un voto impugnado que un voto recurrido. El voto nulo tiene que ver con esas categorías que recién les mostré, y es el elector el que está anulando su voto. Algún voto nulo puede ser voluntario, adrede, quiero anular mi voto, e incluso ahí podemos empezar a ver la categoría del voto bronca, que ahora les voy a mostrar. O el voto nulo puede ser un voto por error, el elector que no sabía que no podía hacer dos marcas en la misma categoría y anuló su voto sin querer. ¿Por qué? Porque la boleta que tiene más de una marca en cada categoría es un voto nulo. El voto impugnado, en realidad no es el voto lo que está impugnado, lo que se impugna es la identidad del elector, y esto sucede cuando el elector llega con su DNI. La impugnación puede ser tanto de la autoridad de mesa, si desconfía de que esa persona sea quien efectivamente dice quién es y figura en el padrón, o la impugnación también la puede realizar uno de los fiscales partidarios, planteando que tiene dudas sobre la identidad del elector. Entonces, cuando hablamos de voto impugnado, en realidad lo que se impugna es la identidad del elector, y hay un procedimiento distinto para que emita su voto. ¿Por qué? Porque va a emitir su voto con boleta única, con la diferencia de que ese voto, esa boleta va a ir incluida en ese sobre de voto impugnado, que además va a tener la huella dígito pulgar derecha de ese elector de identidad dudosa. Y ese voto lo va a terminar resolviendo la justicia electoral y no se escruta en el momento del escrutinio de mesa. Entonces, cuidado con utilizar la categoría de el voto está impugnado. No, el voto no está impugnado, se impugna la identidad del elector y se considera un voto impugnado que va a resolver la justicia.
lo que se hace con el voto, el elector lo anula, pero lo que puede hacer el fiscal de mesa, los fiscales de mesa, es recurrir el voto. ¿Cuándo se recurre un voto? El voto se recurre cuando dos fiscales de mesa no se ponen de acuerdo sobre cómo computar ese voto, o un fiscal de mesa cuestiona la clasificación que el presidente de mesa está haciendo. El presidente de mesa considera que una boleta que dice son todos corruptos, pero hace una marca en una opción, el presidente de mesa considera que ese voto es nulo, y el fiscal del partido en el cual se hizo la crucecita va a decir, no, no, ese voto es para mi fuerza. Bueno, si no se ponen de acuerdo, el fiscal de mesa puede, el fiscal partidario puede recurrir ese voto, esa boleta va a ir dentro del sobre de voto recurrido que vemos ahí en la imagen, y nuevamente va a ser la justicia electoral la que va a resolver a quién computa ese voto, si lo computa como voto nulo o si lo computa como voto válido para determinada fuerza. Entonces es importante esto, el voto nulo lo anula el elector, el voto impugnado es la identidad a la que se impugna, y el voto recurrido es aquel que no se resuelve su clasificación, sobre todo porque hay un planteo desde uno de los fiscales partidarios o varios fiscales partidarios, y lo termina resolviendo la justicia electoral. Estos son modelos que les quiero mostrar, como todavía no tuvimos elecciones nacionales, le muestro lo que nosotros encontramos en Santa Fe, ¿sí? Porque darle a un elector una virome es también darle una forma de expresión, porque puede hacer una cruz en el casillero correspondiente o puede hacer esto. Fíjense lo que encontramos también. Estos son votos nulos, pero la lectura que nosotros desde el observatorio hacemos y que ustedes pueden hacer si tienen llegada a fiscales de mesa, no es lo mismo hacer una lectura de que hubo aumento de votos nulos porque la gente no sabía cómo se votaba con boleta única, que decir que hubo aumento de votos nulos porque la gente está podrida de la oferta electoral y se da, aprovecha el momento del sufragio para expresar otro tipo de intenciones o de hartazgos, ¿no? Estas son cosas que nosotros encontramos adentro de la boleta única. Fíjense acá, un viva Videla, hijos de puta, ninguno. Estas son expresiones que encontramos al momento del escrutinio de mesa. Obviamente son todos votos nulos, pero también lo podemos categorizar desde el análisis político y desde la lectura mediática como votos bronca, ¿no? No es una categoría jurídica el voto bronca, pero sí es una categoría sociológica y política la del voto bronca, que además deja otro mensaje en términos de crisis de representación, de apatía, y que lo podemos leer en sintonía con los bajos niveles de participación. Bien, en ladrones, ninguno, tachones, fíjense esta expresión que fuerte también, ¿no? Pero bueno, estemos preparados para que esto también suceda en la elección nacional. No hace falta que le demos idea a los ciudadanos al respecto, pero sí es importante que sepamos que esto puede suceder, ¿no? Tachones, marcas en todos los casilleros. Bueno, estos son los sellos que se utilizan, fíjense que ahí dice escrutado, aquí está el sello de sobrante también. Esto es una forma de, digamos, garantizar que esa boleta ya ha sido analizada y contemplada por las autoridades de mesa y vuelve dentro de la urna con su sello de escrutado de sobrante. Bien, ¿dónde podemos encontrar problemas también con boleta única, que es algo que sucedió en Santa Fe, sobre todo en el año 2015? Que hubo fuertes deficiencias en las capacitaciones de las autoridades de mesa ese año, sobre todo porque abrieron a que cualquiera pudiera ser autoridad de mesa y no eran personas lo suficientemente capacitadas, es en el llenado de documentación. ¿Por qué? Porque las autoridades de mesa están acostumbradas a llenar los documentos como lo vienen haciendo desde el retorno de la democracia esta parte. Sin embargo, los documentos electorales con boleta única solicitan otro tipo de información. Fíjense que además de preguntar cuántos electores hubo, pregunta cuántas boletas únicas hay en la urna, si existe diferencia entre el número de votantes y el número de boletas, pregunta por votos en blanco, votos nulos, votos recurridos, votos de identidad impugnada, y también bueno, obviamente la cantidad de votos que obtuvo cada agrupación, y si son dos categorías, para cada una de las categorías. Pero bueno, acá incorporamos otra variable
que ya no es contabilizar votos o boletas que aparecen adentro de los sobres, sino que también tenemos que ver si hubo boletas de vuelta por error, si de repente tenemos más boletas en la urna que el número de electores, y todos esos números además tienen que cerrar, ¿sí? Tiene que haber coherencia entre las boletas utilizadas, las boletas de vuelta por error, los votos válidos, afirmativos, el número de electores, y ese documento es importante, y si no hay buena capacitación de autoridades de mesa, corremos el riesgo de que fue una jornada tranquila donde los electores hicieron lo que tenían que hacer, las autoridades de mesa hicieron lo que tenían que hacer, pero si se llenan mal los documentos, esos telegramas después no se pueden computar, y es donde muchas veces surgen algunas sospechas respecto a qué sucedió en esa mesa o qué sucedió en ese local. Bien, entonces, como para darles algunas variables de dónde poner el ojo al momento de cubrir elecciones con boleta única, una de las variables a atender es, que es algo que también estuve viendo que sucedió en Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, es qué va a pasar con la convocatoria a autoridades de mesa, si van a asistir las autoridades oficialmente convocadas. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, y sucede como estuvo pasando también, que le obligan o piden al primer elector que se quede como autoridad de mesa, no tenemos garantía de que esa autoridad de mesa tenga la capacitación suficiente para gestionar el proceso con boleta única durante toda la jornada. El problema de eso, de la baja o nula capacitación, si son oficialmente convocadas y no tienen la capacitación necesaria. Acceder al manual no garantiza capacitación, hacer un curso online rápido tampoco garantiza altos niveles de capacitación. La capacitación está bueno también que tenga alguna instancia práctica y de contacto con los materiales con los que van a lidiar estas autoridades de mesa. Otro problema que puede suceder es esto, que los materiales tarden en llegar y no se puedan abrir las mesas, o que los materiales, como vimos, no sean los de la mesa correspondiente, o bien suceda como ha sucedido en Santa Fe, problemas en la calidad de los materiales, la calidad de los troqueles, la calidad de los engomados, la calidad de la tinta, los colores, o que las boletas no sean claras para su lectura, que se rompan, las bocas de las urnas que no tengan la capacidad para contener la totalidad de las boletas pasado determinado tiempo. Digo, para que veamos qué puede suceder. Accidentes sobre el talonario, esto, alguien que se le moja el talonario, se le cae el mate, se le cae el café, bueno, ¿qué sucedería en ese caso? Debe haber un talonario de contingencia al que se pueda solicitar, ya sea en el local o en la jurisdicción más cercana. La cuestión de la infraestructura también a atender y de cómo están dispuestas las cabinas para garantizar el secreto del sufragio. Otro problema puede ser el de la manipulación de viromes durante el escrutinio. Ahora hay una placa sobre fiscalización. Un punto clave de la boleta única es que ningún fiscal manipule las boletas durante toda la jornada, ni en el momento de entregarlas a los electores, ni en el momento del escrutinio de mesa, y aún en el escrutinio de mesa, que ni el presidente de mesa ni los vocales realicen el escrutinio con viroma en mano. Digamos, si uno tiene una viroma en la mano, cualquier marca que le haga la boleta es una marca ajena al proceso electoral y ajena a la voluntad del elector y puede estar anulándola. Así que eso es una cuestión a reforzar y atender. Y bueno, y como les decía, otro problema puede tener que ver con el llenado en la documentación, porque es una documentación que además de cambiar el instrumento de votación, también cambiamos el diseño y el contenido de los documentos, ¿sí? De telegramas, actas y certificados de escrutinio. La fiscalización, en términos generales... ¿Lourdes? Sí, Perdón, ¿me adelante. escuchás? Sí, ¿estamos Sí. hablando? No, tranqui, perdón, se escuchan mis niñas de foto. Hola, perdón, ¿me querés que siga yo? Dale, Sol, ¿querés? Hay una pregunta interesante ahí, Sol, si querés Perfecto. leerla, me parece que está bueno antes de seguir. Dale. ¿Cómo estás, Lourdes? Bueno, acá te leo una pregunta de Benjamín Mazarán Alderete que dice: soy estudiante de periodismo y este año cubriré por primera vez una elección. Una duda que tengo es, ¿hasta dónde los periodistas podemos ingresar en el establecimiento? Uy, bueno, es buena pregunta. En realidad, eso creo que va a depender mucho de qué directiva baje a último momento la justicia electoral
ustedes saben que, por ejemplo, nosotros para poder cubrir las elecciones tenemos que estar registrados con la figura del acompañamiento cívico, esto es una figura nueva. Yo creo que los locales de votación son espacios públicos. Ustedes han visto la cobertura de cuando va un candidato a votar, es muy común que el periodismo se acerque, que vea cómo emite el voto. En estos casos, en Santa Fe, los periodistas entran hasta ver el momento en el que el elector va detrás de la cabina, marca la boleta y vuelve. Pero bueno, no sé si la justicia electoral va a poner algún tipo de restricción. También hemos visto en otras elecciones en Cava cómo hasta en algunos lugares hubo cercado afuera en la calle, excesivo en términos de restricciones, pero me parece que también está bueno que el periodismo no espere a que entre el candidato a votar, sino que puede ir recorriendo locales de votación, preguntándoles a las autoridades de mesa si están todos los materiales, hablar con los delegados, que son los jefes de local. La idea es que puedan transmitir tranquilidad del proceso, ¿no? Y que las cosas están fluyendo naturalmente, que votar con boleta única es sencillo, preguntarle a los electores si lo están haciendo en forma rápida, en forma ágil, las actitudes, qué les pareció el sistema. Yo hoy no hice a tiempo a cargárselos, pero después se los puedo enviar. Nosotros tenemos los videos del ciudadano saliendo de votar con boleta única en el 2011 en Santa Fe. El elector salía contento y sorprendido de votar con boleta única. Dice, uy, qué rápido, uy, qué ágil, uy, qué bueno. Al fin se terminaron todos los cuartos oscuros de tal y tal manera. Entonces está bueno también captar todo ese proceso. Entiendo, obviamente, siempre resguardando el secreto del sufragio, pero salvo que haya indicaciones al comando electoral, digamos, a las fuerzas de seguridad, de que ponga alguna restricción sobre el periodismo, me parece que la actitud tiene que ser, bueno, es contar que todo está saliendo bien y así les limitarían menos, que no entrar buscando el problema, sino contando que es un sistema transparente, que es un sistema legítimo, que es un sistema rápido, que es un sistema ágil. Formalmente no lo dice la ley electoral de la restricción del periodismo. Pero bueno, también está pensado el local de votación, alguien puede acompañar a alguien a votar aunque no esté empadronado en ese lugar, y nadie te puede impedir quedarte más allá de las 6 de la tarde, que si luego a las 6 de la tarde los locales de votación se cierran y quedan adentro las autoridades de mesa y los fiscales acreditados en cada una de las mesas. En ese sentido, quizás si uno quisiese quedarse dentro de un local de votación para poder ser testigo del momento del escrutinio de mesa, quizá lo que deban hacer es registrarse como acompañantes cívicos, quizá en alguna de las organizaciones que lo hacen, entre ellas, bueno, el Observatorio Electoral de la UNR, al cual represento, pero si no, no creo que los dejen como periodistas estar en el momento del escrutinio de mesa. Pero los locales de votación suelen ser escuelas y las escuelas son espacios públicos y abiertos, no debería haber limitaciones. Y además el lugar donde se vota acá, ya como no está el cuarto oscuro, es como que uno puede perfectamente desde hacer una foto a cómo está dispuesto el salón de votación, ¿no? No debería haber problemas. ¿Alguna otra pregunta? No, porque la fuiste respondiendo, Lourdes, me parece, tiene que ver con los votos, las impugnaciones y demás que genera, viste, como muchas consultas de eso. Si te parece, no sé cómo venís con la presentación, pero Voy cerrando, así dale. algo Y de más. paso invito a que vayan pensando sus preguntas y ya cuando Lourdes cierre podemos habilitar algunos micrófonos si quieren para hacer preguntas o el mismo chat. Dale, bueno, acá la idea es que la fiscalización sigue siendo una función fundamental. Es importante que los partidos políticos tengan sus fiscales para vigilar y custodiar las urnas y los materiales, para llevarse los certificados de escrutinio, para chequear las dudas o la posible impugnación a la identidad de los electores, y para ver también que las autoridades de mesa estén haciendo imparcialmente su trabajo, ¿no? Van a ver, siempre cuento el caso, que los fiscales en Santa Fe terminan los de todos los partidos sentados al costado, los he visto hasta jugar al truco y compartir el mate tranquilos, porque se termina la paranoia
de cada 2 electores entrar al cuarto oscuro a ver qué sucedió con mis boletas. Ya nadie tema que le roben las boletas. ¿Por qué? Porque está garantizada la totalidad de la oferta electoral durante toda la jornada en cada una de las boletas únicas. De hecho, van a ver que es muy probable que la mayoría de las fuerzas políticas envíe a sus fiscales de mesa recién llegada a las 5:30 de la tarde, ¿no? Esto es muy común, pero es algo para ver. No me deja pasar esta. A ver, ahí está. Bueno, respecto al análisis, ¿qué variables se abren para analizar después de la elección? Obviamente, un dato clave que vamos a seguir observando y analizando tiene que ver con los niveles de participación ciudadana y ver también si la boleta única operó como incentivo o desalentador de la movilización de los electores hacia las urnas, atendiendo a los bajos niveles de participación que ha habido en los comicios en todo el país durante este año. Ver el clima electoral, esto que les decía, en la medida de lo posible, entrevistar ciudadanos y preguntarles qué les pareció el sistema, si votó rápidamente, si pudo encontrar fácil la opción de su preferencia. También vamos a ver, sobre todo en aquellas provincias que eligen senadores, cuáles fueron los niveles de votos nulos y de votos blancos, y ver si esto responde a la particularidad del sistema o tiene que ver con la naturaleza del voto nulo como voto bronca. Eso es algo que quizá le tendríamos que preguntar. ¿Qué pasa? De los telegramas electorales no vamos a saber si el voto nulo es un voto bronca. Eso va a haber que preguntárselo o a los fiscales partidarios o a los presidentes de mesa, a ver qué encontraron al momento del escrutinio. Por mi parte me comprometo también a quien lo quiera hacerle llegar el informe del Observatorio Electoral, con la cuestión de que estamos tratando de ver cómo podemos lograr una cobertura federal, porque en Santa Fe muchos problemas sé que no vamos a tener, y nuestra cobertura es mayormente Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Después, otra variable a atender con boleta única, que no solemos atender con boleta partidaria, es la dispersión del voto. ¿Qué significa dispersión del voto? Es cuando un mismo elector vota a una categoría para un partido o lista y a otra categoría para otro. Con el sistema santafesino, que teníamos boleta única por categoría, sucedió que quien ganaba para la categoría de diputados no era el mismo que ganaba para la categoría de gobernador o senador. Entonces se incorpora una nueva variable al darle la posibilidad al elector de hacer 2 cruces en la boleta, porque el elector ya no elige una vez, va a elegir 2 veces, va a elegir una categoría y luego otra categoría. Y esto puede tener efectos respecto a que cuando al día siguiente, el típico de nota periodística, pintamos de color las provincias según quién ganó, puede resultar que pueda haber ganado para la categoría de diputados una fuerza política y para la categoría de senadores otra fuerza política. También para las provincias que tienen elecciones concurrentes con elecciones provinciales, está bueno ver la dispersión del voto o ver si hubo una continuidad en términos de apoyo político en el plano nacional que el plano local, comparar los resultados entre provincias, eso va a ser indefectible, y después esto también habilita un análisis diacrónico en cómo opera el voto nulo, el voto blanco, el voto afirmativo y, bueno, el incentivo a la participación en elecciones con boleta partidaria y en elecciones con boleta única. Esos son análisis que también solemos hacer desde la academia. En relación a las evaluaciones, esto que les comentaba, mi idea es implementar, como ya hemos hecho en otras elecciones, una encuesta ciudadana llamada Ojo Cívico, que si a ustedes les interesa, hablamos con Paula de hacer un comunicado también desde FOPEA, y que ustedes puedan reproducir en los medios en los que trabajan, preguntándole al ciudadano, que el que quiera contar cómo votó o hacer una valoración de la boleta única, que lo puede hacer en cada una de las provincias y jurisdicciones. Y obviamente la información que se releve desde esa encuesta, ponerla a disposición también de todos para poder contar cómo se vivió la boleta única desde la mirada ciudadana y en cada una de las localidades. Nosotros vamos a hacer observación en los locales y eso lo van a hacer también muchos otros observatorios y organizaciones de la sociedad civil en distintos lugares del país. Y después una recomendación que estamos haciendo a los organismos electorales es que
hagan encuestas a ciudadanos más específicas con gente, con un muestreo más riguroso, encuestas a autoridades de mesas, y si es posible que nos habiliten a hacer el análisis forense para que podamos identificar la naturaleza del voto nulo, que es algo que hemos hecho en Santa Fe, y ahí sí poder identificar por qué la gente se equivocó, si fue desconocimiento del sistema, si es voto bronca, si es voto castigo. La idea de la evaluación electoral permite mejorar. Para cerrar, con boleta única cambia la forma de hacer campaña. Ahí les mostraba, uno estaba acostumbrada a la construcción territorial, a llevar la boleta, ¿no? El mejor folleto que podía entregar era la propia boleta del partido, como incentivo e invitación al elector a votar. Hoy, con boleta única, fíjense que las estrategias y los flyers de la elección se modifican. Miren, acá lo que tengo, esto es con esto van a mostrar a los parques, a la gente, en qué lugar está la lista a la que hay que votar. Estos a veces se paran en las esquinas para mostrar la boleta, porque en cada jurisdicción la boleta va a ser distinta, y entonces el partido, los militantes van a decir, búscanos en tal lugar de la boleta única, ¿no? Fíjense cómo acá te dicen en cada categoría tenés que buscar tal logo, acá en la boleta, en este lugar, nos encontrás, busca la P, busca la U, busca el león, busca el cangrejo, lo que fuere, pero para que vean que los partidos también, en cuanto haya un lanzamiento de la campaña más fuerte, vamos a ver nuevas estrategias de comunicación y de marketing electoral. Esto un poco lo vimos, la idea de que va a haber afiches, sobre todo en aquellos lugares donde por la magnitud de distrito no aparece toda la oferta electoral en la boleta. Y después esto de la crítica a la boleta única, de que supone personalización, también vemos que con la boleta partidaria aparecían fotos y candidatos en la boleta que no eran los que estaban oficializados en los dos primeros lugares. A mí me parece que la boleta única los pone a todos en igualdad de competencias, pone reglas claras y es el binomio paritario que encabeza cada una de las categorías. Bueno, esto, la invitación a que promuevan el simulador de votación para la ciudadanía, que ingresen a las páginas donde hay material específico sobre la elección, diseñado tanto por la Cámara como por la DINE. Y bueno, y a disposición personalmente y del espacio institucional del Observatorio Electoral para ayudar a poner claridad sobre este tema, para ayudar en el análisis también y para compartir toda información que resulte pertinente para que esto salga bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y por el tiempo. Gracias a vos, Lourdes. La verdad que es súper claro, súper interesante. Nos había quedado colgada una pregunta en relación al color de la virome. Voto con virome de otro color, digamos, no sé si eso representa algún error en la votación. Mira, en realidad lo que dice es que se vota con un bolígrafo y la norma dice que la autoridad de mesa me va a entregar un bolígrafo. Lo cierto es que si uno va con la gente que está acostumbrada a usar su lapicera, o por ejemplo sucedió acá en contextos pandémicos que cada uno podía llevar su virome para votar, la idea es que sea tinta indeleble, ¿no? Que no utilizar un lápiz para votar, por ejemplo, pero hay gente que ha ido a votar con fibrones y que ha dejado expresiones importantes en la boleta. A nadie le van a anular su voto por ir a votar si el bolígrafo que te entrega la autoridad es azul y vos hiciste una crucecita o una tilde con una virome o una pluma negra, es un voto válido, ¿sí? Porque es una marca válida en el casillero realizada por una opción electoral. Lo que tiene para mí esa variable de riesgoso es la posibilidad de identificar al elector, ¿sí? Es como le estás dando un elemento para que sepan que fuiste vos el que hizo el voto de esa manera. Para algunos esto puede ser el efecto deseado, pero bueno, para otros puede ser un descuido que le permita que sepan a quién votó. Así que la recomendación es que tomen la virome, incluso como les comenté, una recomendación es que la virome esté atada al pupitre, entonces todo el mundo vote en esa mesa y en esa urna, obviamente, con la misma virome, esto evitando que haya identificación de los electores.
Perfecto, clarísimo. Bueno, si quieren, si alguien quiere hacer pregunta, digamos, con voz, puede levantar la mano con la función de Zoom y nosotros les vamos activando el audio. Mientras tanto, hay algunas preguntas en el chat. No sé, Sol, si me querés ayudar ahí con leyendo las mismas. Hola, Ahí hola, ¿se está. me escucha? Perdón, Sí, ahora creo que sí. estaba hablando con el micrófono apagado. Te leo algunas más. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Verónica Supo que dice, ¿en qué sitio puedo ver las boletas de cada distrito? Porque no veo esto actualizado. Bien, yo tampoco lo encontré, lo terminé buscando en medios de comunicación de cada una de las provincias. Ya no fue que largaron todos los diseños juntos en una página desde la Cámara o desde la DINE, no los encontré ahí, deberían cargarlos a los modelos oficializados, pero lo cierto es que como el diseño de la boleta depende de cada juzgado, hay un formato establecido como base, pero después el diseño final de la boleta para cada jurisdicción depende de los juzgados electorales federales de cada provincia. Y los sorteos se hicieron en cada provincia, entonces dependería de que ellos los suban. Y hoy lo que estuve viendo y todos los modelos que encontré, incluso algunos un poco más tarde que otros porque hubo impugnaciones, los encontré en los medios de comunicación, pero si no, la otra forma es comunicarse con el juzgado electoral con competencia en cada provincia y solicitar el modelo final. Porque eso me parece que es importantísimo para ustedes como comunicadores que lo muestren, que el ciudadano no vaya a votar solo con el modelo del simulador que tiene loguitos de fantasía, sino que está genial que sepa que la fuerza que quiere votar o que ha votado tradicionalmente, en qué columna la va a encontrar o en qué lugar de la boleta la va a encontrar. Eso también agiliza un montón el proceso de voto porque ya no me tengo que sentar a investigar de qué se trata la boleta, sino que la conozco con antelación. Bien. Perfecto, bueno. Bueno, excelente. Hay otra pregunta de Claudia. ¿Se va a prohibir que vayan a la cabina de votación con celular? Y después otra pregunta de otra Claudia Soria, y ya te dejo con las dos. ¿Este año los presidentes de mesa tendrán que hacer el curso de forma obligatoria? Mirá, la obligatoriedad del curso, me parece que vos imaginate que si hay faltante de autoridades de mesa, le permiten que o solicitan que se quede al primer elector. Entonces, lo que han hecho en otras oportunidades es pagar un plus a aquellas autoridades de mesa que además hayan hecho la capacitación. Lo cierto es que en los últimos años está dada la opción de la capacitación presencial y de la capacitación virtual. Y la capacitación virtual supone muchas veces prácticamente pasar un PowerPoint. Entonces, en el mismo manual, los manuales electorales sí ya están disponibles y en cada uno de los manuales lo que hay es una serie de preguntas de autoevaluación. Es como que termina un apartado y la página siguiente te hace preguntas sobre ese apartado. Y eso es una forma también de considerar si uno está capacitado o no. Esa era sobre autoridades. Y después, ¿qué otra pregunta? ¿Alguna más me había hecho o la había leído? Sí, sí, era sobre autoridades de mesa y después sobre celular adentro de la sala. Ah, lo del celular, en realidad no pueden prohibir entrar con celular. La gente tiene el celular encima hoy como antes usaba, como usa reloj. A nadie le pueden pedir que deje el celular en ningún lado, ¿no? Uno lo tiene en la cartera, en el bolsillo, en la campera o incluso en la mano. Lo que sí te van a pedir es que no saques la fotografía y si hay alguna sospecha de que estás capturando la imagen de tu voto, pueden llamar al comando electoral, a las fuerzas de seguridad, y bueno, en el caso santafesino, en la última elección en San Lorenzo, se llevaron gente detenida ante esa situación. Entonces la recomendación, va a haber igual cartelería que diga que no se pueden sacar fotos, pero lo ideal es en todo caso que la autoridad de mesa recuerde no se puede utilizar el celular dentro de la cabina de votación, o recuerde que no se puede sacar fotos al voto. Una recomendación, eso va a depender mucho de cuán rigurosos se pongan, digamos,
la justicia electoral para el cumplimiento de esa pauta. Como creo que les contaba o les comentaba el otro día en la DINE, en nuestra primera elección con boleta única, como era la novedad la boleta única, era muy común que la gente entrara hacia la cabina y le sacase la foto al voto a todas las boletas de todos los colores, mostrando que había votado por determinada fuerza, ¿no? Era como una forma de decir, apoyé a determinados candidatos. Pero bueno, eso atenta de alguna manera contra un precepto constitucional del artículo 37 que tiene que ver con el voto, con el sufragio secreto. Entonces, tratando de garantizar el sufragio secreto, la idea es que no haya un voto cantado, y para evitarlo se prohíbe la utilización de celulares. Perfecto, Lourdes, súper Lourdes, claro. perdóname. Sí. No, No, quería decir que había tranquila. otra pregunta, la última, si les parece, que Osvaldo dice, no estoy al tanto del calendario, pero ¿cuándo se sabría quiénes serán presidentes de mesa? Y podemos repasar eso. Las convocatorias ya están llegando los telegramas, ¿sí? Yo conozco personas a las que ya les está llegando los telegramas de convocatorias a autoridades de mesa. Eso es la forma en la que se ha hecho tradicionalmente. Nosotros también lo que siempre recomendamos acá hace tiempo, sobre todo por esos contextos en los que llega el día de la elección y las autoridades no aparecen, no avisaron que no iban a estar, y eso sí genera toda una disrupción de gente que fue a votar y no pudo votar, de gente que se acumula en la cola, de una mesa que no abre hasta las 10 de la mañana, y eso empieza a generar todo un clima de deslegitimación quizá sobre el propio instrumento como la boleta única y de la elección en su conjunto, cuando en realidad tiene que ver con una deficiencia administrativa que es la convocatoria de autoridades de mesa. ¿Qué solemos recomendar en estos casos? Que el jefe de local, lo que sería en esta situación el delegado de la justicia, el responsable del local de votación, que tenga su lista de contingencia. Hay muchas veces o docentes de la escuela, o vecinos del barrio, familiares, o estudiante universitario que le sirve, le gusta e incluso le genera un dinero estar ese día en la mesa de votación, y que muchas veces incluso se asume el compromiso de capacitarse aunque no los hayan convocado. Está bueno tomarse de quienes ya tienen experiencia, porque es por más del cambio de instrumento de votación, hay muchas otras cosas que no cambian y que quien ya fue autoridad de mesa tiene mucho camino recorrido. Pero bueno, los telegramas ya están siendo enviados, por lo menos en lo que es provincia de Santa Fe, ya están enviando los telegramas convocando autoridades de mesa, y esperemos que lo hagan lo más rápido posible. Y nos dijeron que, bueno, que en los próximos días también van a estar lanzando el cronograma de capacitación a autoridades de mesa presenciales en cada una de las jurisdicciones. Perfecto, Lourdes, súper claro. Bueno, creo que fue bastante esclarecedor el encuentro de hoy, completando un poco lo que habíamos visto el encuentro pasado. Ahí para quienes dejan sus preguntas, vamos a estar enviando todo el material por mail junto a los certificados y las clases grabadas. Y bueno, Lourdes, no sé si en relación al tema de las encuestas también lo podemos ver, obviamente para el día de la elección, para hacerles llegar estas encuestas, este ojo público, digamos, que nos comentabas. También quizás algún dato de contacto que podamos dejar cuando mandemos el mail, estaría muy bien para que cualquier consulta que tengan previo a la cobertura te puedan hacer llegar, creo que va a ser bastante útil. Así que, Bien, ahí en bueno, ese sentido pueden seguir el Instagram del Observatorio Político Electoral, que es el Observatorio de la UNR. Obviamente es un espacio pensado en la universidad, hecho pulmón por docentes, investigadores y estudiantes, pero bueno, que solemos compartir información también del tema, que es donde comunicamos que están nuestros informes, y seguramente ahí vaya a ser donde colguemos el link en el perfil para quien quiera participar contándonos cómo votó. Pero bueno, mi idea es que podamos armar un buen comunicado de esta estrategia, porque a nosotros en esta oportunidad, la verdad que observar el caso santafesino nos parece hasta algo redundante. Tenemos mucho más interés en poner el foco en estos lugares donde el semáforo de complejidad nos mostró que puede haber problemas. ¿Por qué? Porque es donde va a haber que trabajar para realizar mejoras en vistas a los comicios 2027. Así que la idea es que, bueno, por el mismo mailing por el que se han inscrito, les llegue la posibilidad de que ustedes compartan desde sus medios y de sus espacios de trabajo el link convocando a la ciudadanía a que pueda expresarse y contarnos sobre cómo votó, qué valoración hace de la experiencia, la primera experiencia de votación con boleta única de papel. excelente, Lourdes. Bueno, gracias acá con Sol, parte del staff
de FOPEA y bueno, y Lourdes como invitada especial para dar esta capacitación. Agradecemos a todos por acompañarnos una vez más y desde FOPEA siempre a disposición para seguir generando estos espacios de conocimiento y súper útiles para el ejercicio periodístico. Así que quedamos de este lado y seguramente ya por mail les vamos a estar haciendo llegar toda esta información y siempre que tengan consultas pueden hacerlas llegar ahí también vía correo electrónico. Así que Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias hasta a la todos, próxima. Amelia y Gracias a Sofía todos. también por el espacio. Adiós.